Hola amigos bibliófilos, y hoy tenemos Wrap Up Remix. Sí, un resumen de las lecturas de abril y mayo, porque abril fue bastante desastre. Solo leí 2 libros, de los cuales de uno ya hice un vídeo, así que tendría que hablar del otro y hacer un vídeo wrap up para eso pues no. Y entonces decidí juntarlo con los de mayo, que entonces ya me quedan 5 libros, que podríamos agrupar con el título de La vida sigue. ¿Tiene que ver algo con el contenido de los libros? Bueno, sí, un poco, como siempre. Pero sin más, comencemos. El primer libro que leí fue Testamento de Juventud, de Vera Brittain, del que ya hice un vídeo que creo va a ser la cumbre del canal. A partir de aquí, todo cuesta abajo. Son unas memorias de la autora que sobre todo se centra en su experiencia en la Primera Guerra Mundial, donde trabajó como enfermera. Por supuesto, es un libro muy triste, porque muere hasta el apuntador, aunque hay una parte donde extrañamente se hace algo más tedioso porque cuenta el periodo donde Vera está de enfermera en Malta y se aburre. O sea, está en un conflicto bélico, no sabe lo que va a ocurrir, pero como tiene una especie de rutina, se le hace normal y hasta repetitivo. No ayuda que ella llevara trauma de tantas personas queridas que habían fallecido y su capacidad de sentir se hubiera visto mermada. Este libro se llama Testamento de Juventud porque Vera estaba muerta cuando lo escribió. No físicamente, pero la Vera que se hizo enfermera, esa falleció en la guerra, y lo que quedó es la nueva Vera, que ha aprendido a hacer las paces con lo que perdió. Un testamento es un acto jurídico, una declaración de voluntad en vida, para ser cumplida tras la muerte, dirigida a quienes quedan vivos, disponiendo qué quiere que se haga con sus bienes. En este caso, es una petición de todos los que murieron, incluida en cierta manera Vera, a las siguientes generaciones. ¿Y qué piden? Un mundo mejor, una sociedad mejor donde no vuelva a desencadenarse otra guerra como aquella que les afectó a ellos. Es bastante deprimente, pero de alguna forma encontré reconfortante leerlo en el confinamiento, porque podía entender a Vera perfectamente. Pero si queréis saber más, podéis echarle un vistazo al vídeo que hice. El segundo libro que leí fue Las Madres No, de Katisha Aguirre. De Katisha Aguirre ya leí Los turistas desganados, y tengo que decir que Las Madres No me ha gustado más. No es que Los turistas desganados sea mala novela, pero me pareció más lenta y la protagonista más pedante, aunque esto tiene su explicación en que está escribiendo una tesis sobre Benjamin Britten y me da la impresión de que razonar como lo hace la ayuda a distanciarse del tema que la atormenta. Las Madres No me pareció más ágil, con esa protagonista que es periodista y está despuntando como escritora porque le acaban de dar un premio, pero al mismo tiempo acaba de ser madre. Y en esa situación se entera de la noticia de que una conocida suya ha matado a sus hijos recién nacidos, lo que la lleva a seguir este caso. Y mientras investiga el pasado de esta mujer y qué le pudo llevar a esto, reflexiona sobre lo que es ser madre, su papel en la sociedad y cómo al serlo, en cierta forma, pierdes tu existencia como mujer. Eres madre antes que nada. Lo cual viene con toda una serie de juicios y prejuicios, porque básicamente ser madre significa que nunca puedes hacerlo bien. Nada de lo que hagas. Pero es eso, habla de las tensiones propias de ser madre, del bagaje previo que llevan las personas antes de tener familia, de las relaciones de pareja. Me pareció un libro muy interesante que no es que tenga mucha acción, pero creo que está contado a buen ritmo y con un tema que pareciera que sí, pero no creas que se ha tocado tanto. Sobre todo porque no habla tanto de la maternidad, sino de las madres, las personas que se convierten en madres. De alguna manera es el reflejo de Canción de cuna de Leila Slimani, en el sentido en que Canción de cuna también habla sobre las madres y las relaciones de pareja, pero en este caso dejando el cuidado de los peques en manos de una tercera persona que igual tan de fiar no es. En Las Madres No, en vez de abordar la pregunta de qué le pasa a alguien por la cabeza para matar niños pequeños, lo que se pregunta es qué le pasa a una madre para hacerlo, porque eso se presupone antinatural. Pero tal vez la idea se le ha pasado a más gente de la que crees. Entiendo que no sea un libro para todo el mundo, porque pasar lo que se dice pasar no pasa nada, pero a mí me pareció que dejaba ciertas reflexiones interesantes. Dato curioso, esta novela, como la anterior de la autora que leí, está originariamente escrita en euskera, y mientras el título original de Los turistas desganados era Atertu arte itxaron, es decir, esperar hasta que escampe, el de este libro es Amek ez dute, que en castellano sería Las madres no tienen. ¿En castellano le quitarían el tienen porque en euskera puede funcionar como verbo auxiliar y tampoco es que cambie el sentido? No lo sé, solo lo dejo caer. El siguiente libro que leí, ya en mayo, fue Milkman, de Anna Barnes.
Se trata de una novela que ganó el Man Booker de 2018. Y tengo que decir esto. Creo que objetivamente es buena novela, pero necesitas cierto nivel de concentración para leerla y yo tenía un cerebro esponjiforme cuando lo hice. Aún así me gustó, pero creo que en otro momento me hubiera gustado más. No tengo duda de que la novela es buena desde el momento en que la forma complementa el tema y es usado por la autora con toda la intención, porque la historia está contada como en rodeos. Se supone que ocurre en Belfast, cuando aún había violencia, pero jamás se dice el nombre del lugar, ni de nada. A los personajes se les llama por un mote o un título descriptivo. Nada se dice abiertamente. Y la protagonista, porque esta historia está contada en primera persona, no narra lo que le ocurre directamente y de forma totalmente cronológica, sino que se pierden pequeñas historias de su alrededor que te ayudan a formarte un retrato del lugar y del ambiente, y de vez en cuando vuelve a lo que podríamos llamar la trama principal para saltar a continuación con algo relacionado. Es como irse por las ramas continuamente. Y este circunloquio continuo es un instrumento narrativo genial, porque te hace ver cómo en esa época todo debía callarse y lo que se decía, decirse de tal manera que no te metiera en problemas. Como vasca que ha vivido en el País Vasco toda su vida, incluidas épocas más chungas, me pareció un acierto y una representación exacta de lo que ocurría aquí. No poder hablar abiertamente en público con nadie de nada, y cuidado con hacerlo en privado según con quién. Toda una serie de códigos y sobreentendidos que te permitían hablar de una manera en la que todo el mundo sabía a lo que te referías sin tener que nombrarlo directamente. Ahora lo pienso y me parece una locura cómo nos acostumbramos a decir sin decir y a ser continuamente consciente de con quién estabas hablando y cuál era el lenguaje que tenías que usar. Era un poco como tener una orientación sexual que no es la heterosexual de toda la vida. Sí, se supone que en España no somos homófobos y tal, pero la mayoría de gente no hetero que conozco se espera un poco hasta poder decir abiertamente que no lo es, y según dónde no vas de la mano con tu pareja porque de repente puedes encontrarte con unos nazis que te mandan al hospital. ¿Qué a todo esto? La situación de silencio en el Belfast que cuenta la novela era por la violencia política, que a su vez acallaba todos los demás problemas y los hacía más difíciles. Porque si eras mujer y te acosaban, como era el caso de la protagonista, una chavala a quien de repente le acosa un tipo llamado el lechero, Milkman, que se supone que es parte del IRA, no podías decir nada. Si eras gay, no podías decir nada. Si no eras lo que se entendía por persona normal, se te criticaba más. Si tenías algún trastorno mental, nadie se preocuparía porque lo más importante era lo otro, que lo abarcaba todo. Vueltas y más vueltas, venganza y contravenganza. Era unirte a movimientos pacifistas, demostrar tu compromiso con el diálogo intercomunitario, con las marchas inclusivas, con la buena y verdadera ciudadanía, hasta que sospechabas que en los movimientos pacifistas, la buena voluntad y la buena ciudadanía se infiltraba una facción o la otra. Así que dejabas el movimiento, perdías la esperanza, abandonabas las posibles soluciones y volvías al punto de vista que siempre te había resultado familiar, fiable, inevitable. Por lo tanto, en esa época era imposible no cerrarte porque por todas partes había cerrazón, en nuestra comunidad, en la suya, cerrazón en el gobierno de aquí, en el de allí, en los periódicos y la radio y la televisión, porque no había información disponible que al menos uno de los bandos no considerase una distorsión de la realidad. En el fondo, aunque la gente hablaba de normalidad, no había normalidad, porque la propia moderación estaba fuera de control. Daba igual las reservas que tuvieras entonces sobre métodos y moral y sobre los distintos grupos que operaban o que llevaban operando desde el principio. Daba igual también que para nosotros, en nuestra comunidad, en nuestro lado de la carretera, el gobierno de aquí era el enemigo y la policía era el enemigo, y el gobierno de allí era el enemigo y los soldados de allí eran el enemigo, y los soldados de aquí eran el enemigo y los paramilitares defensores del otro lado de la carretera eran el enemigo. Y por extensión, y gracias a la sospecha y la historia y la paranoia, los hospitales, el servicio de suministro eléctrico, el suministro de gas, el suministro de agua, las escuelas, los del teléfono y cualquiera que llevase uniforme o ropa que pudiera confundirse fácilmente con un uniforme eran el enemigo, y a nosotros nuestros enemigos nos veían como el enemigo en esa época oscura. Lo dicho, es una lectura muy interesante aunque yo no tuviera el momento adecuado para leerlo, porque es un libro con un estilo muy particular que se puede hacer difícil. Aún así, aunque hable de temas duros, la protagonista tiene un sentido del humor un poco excéntrico que lo aligera y de verdad es que si le pillas la gracia al libro, tiene momentos bastante chistosos. El siguiente libro que leí fue Todo cambia, de Elizabeth Jane Howard, del que ya hice una videoreseña. Es la quinta parte de Crónicas de los Cazalet, escrita casi 20 años más tarde y con la que se supone se cierra la saga. Pero esto es mentira, porque todos sabemos que termina con un tiempo nuevo, que es el cuarto libro. Pero si queréis oír mi mesurada y para nada llena de ira apenas disimulada opinión, podéis echarle un vistazo a la videoreseña.
Y el último libro que leí fue Carta al Rey de Tonke Dragt. No lo sé, es un nombre holandés. Se trata de una novela juvenil que leí porque se supone que la adaptaron a una serie de Netflix y me dije, bueno, lectura ligera, que tengo las neuronas que no me hacen sinapsis ni a la de 3. En realidad no se trata de un libro juvenil, sino infantil. Se supone que la colección en la que apareció dentro de Siluela era para la chavalería a partir de 12 años, pero la verdad es que a los 12 ya estás leyendo cosas más complejas que Carta al Rey. Me da más la impresión de que es para gente más joven aún, y dado que está estructurado en capítulos muy cortos en los que siempre pasa algo, sería ideal para leerlo o leérselo antes de dormir. Se trata de una historia muy sencilla. En un mundo imaginario con sus reyes y sus caballeros, Tiuri está en la noche velando sus armas porque tras ser escudero quiere ser caballero y esta es la prueba previa que debe pasar. Pero mientras está en la capilla, alguien le pide ayuda y por varios motivos acaba haciéndose cargo de una carta muy importante que debe llevar al rey del reino vecino, mientras es perseguido por otra gente, como los Caballeros Rojos, y vive 1001 aventuras. Siempre he creído que la literatura infantil es la más difícil, porque los niños no son tontos, pero tampoco adultos, así que tienen una visión de las cosas bastante particular y debes hablar de los temas de una forma que puedan absorberlo. Y Carta al Rey está llena de mensajes, un poco como lecciones de vida, en la que se enseña a estar siempre dispuesta a ayudar, y ser amable, y pagar impuestos. ¿Qué? Sí, en serio. Pero al mismo tiempo debe enseñar que no tienes que ser tonto y confiar en todo el mundo todo el tiempo, que también hay gente mala por ahí. ¿Veis? La literatura infantil es compleja. Me resultó curioso que no hubiera magia, sino que fuera una historia en la que había caballeros y se parecía a esas películas coloridas de los años 50 con caballeros y espadas y tal. Solo aparecen 3 mujeres, una de ellas una chavala que tiene como 5 líneas de diálogo y es el personaje femenino que más protagonismo tiene. También al final hay como un momento de heterosexualidad forzada que yo no me creo en ningún momento porque Tiuri y Piak son novios y no me podéis convencer de lo contrario. En definitiva, que es un libro infantil para los más jóvenes, que yo no era el público objetivo, pero que les puede interesar, vaya. Y ya está, eso es todo. 5 libros en 2 meses, madre mía, qué bajón. Voy poco a poco recuperando el ritmo, pero soy como un atleta que acaba de superar una lesión o algo así. Total, que espero que el vídeo os haya gustado o al menos os haya entretenido. Y sin más, me despido. Como siempre, gracias por estar ahí, escuchándome. Hasta la próxima vez. Adiós.